Hola, soy Luciano Tamargo y en este video los voy a introducir en el área de dinámica de creencias. Comencemos considerando un agente deliberativo con una base de creencias y que puede razonar para tomar decisiones a fin de elegir qué acción realizar, y cuando percibe información nueva se pueden producir cambios en las creencias de la gente. Consideremos que se utiliza lógica proposicional y modus ponens para hacer una derivación. Supongamos, por ejemplo, que el agente es un alumno que quiere determinar a dónde dirigirse para encontrar a un profesor. La única información disponible es que si el profesor está en su oficina, no está en el aula. Con este conocimiento, el agente se puede preguntar si el profesor está en el aula o si el profesor está en la oficina sin conseguir una respuesta. Ahora, supongamos que se produce un cambio. El agente adquiere la información que el profesor está en su oficina. Si agrega esa información a su base de creencias, entonces puede deducir y tomar una decisión. Ahora se produce otro cambio. El agente adquiere la información que el profesor está en el aula. Si simplemente agrega esa información a la base de creencias, entonces se produce una inconsistencia, ya que puede deducir que el profesor está en el aula y en la oficina simultáneamente. Para evitar que se puedan inferir conclusiones contradictorias, hay dos grandes grupos de propuestas. Uno sugiere mantener las bases de creencias con potenciales contradicciones y disponer de una inferencia que permita decidir ante una contradicción, como lo hemos visto en el video pasado del EP. Otro grupo de propuestas sugiere mantener las bases de creencias libres de contradicciones todo el tiempo, es decir, que las bases de creencias sean consistentes, y usar una inferencia clásica como modus ponens. Por ejemplo, como lo vamos a ver en el video de hoy, la teoría de cambio que propone AGM. Hoy vamos a trabajar con esta propuesta, con lo que propone el modelo AGM. Un ejemplo de mantener bases de creencias todo el tiempo consistente es el conjunto pi de hechos y reglas estrictas de un programa DLP, el cual, como vimos anteriormente en el video pasado, requiere ser un conjunto libre de contradicciones y puede utilizar un modelo de cambio para actualizarse, como lo veremos a continuación. El principal avance en la teoría de cambio de creencias fue durante los 80, cuando Carlos Alchurrón y David Mackinson estudiaron los cambios en códigos legales y Peter Yardenford abordaba los postulados racionales para operadores de cambio. Este avance quedó marcado después de que los tres autores escribieran un artículo internacionalmente conocido como el modelo AGM. Este fue el marco de trabajo formal más general hasta ese momento para estudios de cambio de creencias y representa un punto de quiebre en la evolución de la teoría de cambio de creencias. La meta principal de la teoría del cambio es intentar modelar la dinámica de creencias. Más allá del modelo AGM, hay otros modelos desarrollados por otros autores, como por ejemplo Sven Ove Hansson y también Marcelo Falapa, ¿sí? Nuestro decano. El modelo AGM, presentado en 1985, es uno de los principales referentes de la teoría del cambio. En este modelo, las creencias son representadas por un conjunto de sentencias en la lógica proposicional. Proponen tres operadores para modelar la dinámica de las creencias. El primero, la expansión, es una operación que incorpora información nueva sin ningún chequeo de consistencia. La otra operación que sugieren es la contracción, que es una operación que elimina creencias sin el agregado de ninguna nueva. Y por último, también sugieren la revisión, que es una operación que permite agregar consistentemente
una creencia a un conjunto de creencias. Comencemos con algunos ejemplos intuitivos. Vamos con la expansión primero. Considero un agente con la base K. Podemos agregar la sentencia A la base K sin producir inconsistencias. Llamamos a esto expansión de K. También podemos agregar una regla, A implica B a la base sin producir inconsistencias. Y a eso también lo llamamos expansión de K. Ahora supongamos que queremos agregar la sentencia no B a la base. Si la agregamos sin controlar nada, se produce una inconsistencia, ya que desde esa base se puede derivar B y no B. Y eso es algo no deseado en estos modelos de cambio, ya que, como dijimos antes, se intenta que en todo momento las bases de creencias estén libres de contradicciones. Por lo tanto, tenemos dos opciones. La primera opción, se podría decidir rechazar la sentencia nueva y la base quedaría como estaba. La segunda opción sería una revisión priorizada. Considero que la información nueva tiene prioridad sobre la existente. Entonces, elimino sentencias de K. Eliminar sentencias de K se denomina contracción de K, con lo cual puedo ya en este momento agregar no B y K se mantiene consistente. Este proceso completo, donde se busca agregar una sentencia manteniendo consistencia, se lo conoce como revisión de K. En resumen, la expansión de K por una sentencia A se va a denotar como K más A, resulta en agregar sentencias a la base. La contracción de K por una sentencia A, que se denota K menos A, consiste en eliminar sentencias de la base. Y la revisión de K por una sentencia A, denotada como K por A, consiste en agregar una sentencia a la base manteniéndola libre de contradicciones. Antes de seguir, vamos a definir el operador de consecuencia, que se denota de esta manera. Las consecuencias de K es el conjunto de sentencias que se deducen del conjunto K. Y diremos que A pertenece a las consecuencias de K si la sentencia A se deduce de K. Y diremos que K es inconsistente si una sentencia y su complemento pertenecen a las consecuencias de K. Considerando el operador de consecuencia, veamos un caso particular de la expansión. Supongamos que a esta base de aquí la expandimos con A. La base aumenta y también aumenta las consecuencias de K. Ahora supongamos que a esa misma base la expandimos con B. Como B ya estaba en las consecuencias de K, no aumenta K ni las consecuencias de K. Ahora bien, habiendo analizado algunos ejemplos para la expansión, ¿cómo se implementa un operador de expansión? Consideremos algunas opciones. Por ejemplo, la expansión podría implementarse con la unión de conjuntos, o se podría implementar directamente diciendo que K expandido con A da como resultado el conjunto con un único elemento, A. O podríamos decir que la expansión se podría implementar agregándole a la base un hecho y una regla que terminen derivando la sentencia que quiero agregar a la base. Entonces, ¿cómo podemos hacer para implementar el operador y qué comportamiento le desearíamos dar a ese operador? Vamos a ver cómo hacen las personas que trabajan en el área de cambio de creencia para definir un operador. Generalmente, las operaciones de cambio
se presentan mediante dos formas diferentes. Una que la llaman modelos constructivos. Se da una definición explícita de la operación de cambio, indicando los diferentes pasos que deben seguirse para que la operación de cambio deseada se haga efectiva. Y la otra es a través de teoremas de representación o caracterizaciones axiomáticas. Se define una operación de cambio en términos de propiedades o postulados y la trata como una caja negra, en donde se conocen las propiedades de la misma, pero se desconoce la forma en que se hace efectiva la operación. Ahora que sabemos cómo se definen operadores de cambio en el área, y no pudimos determinar una implementación hace un rato, vamos a comenzar con la caracterización axiomática, es decir, vamos a tratar de definir el operador de expansión a través de propiedades. Para caracterizar la expansión de K por A, se indica cuáles son las propiedades que debe satisfacer el operador. A esas propiedades se las llama postulados. A continuación, se muestran algunos postulados que debe cumplir un operador de expansión, cualquiera sea su implementación. Comencemos con el postulado de éxito. El postulado de éxito dice que la expansión debe tener éxito en agregar A, es decir, que luego de que se expande la base por A tiene que pertenecer a ese resultado. El otro postulado es el de inclusión, que nos dice que no debe perderse información cuando se expande una base. El otro postulado se llama vacuidad. Si A ya estaba incluido en la base, la expansión de la base por A no debe producir cambios. Además, un operador de expansión debe cumplir con la propiedad de monotonía. Ahora volvamos a retomar las opciones de implementación que habíamos visto antes. Los postulados nos ayudan a determinar cuál es la implementación correcta, porque los postulados nos dicen cómo se debe comportar la operación. Por ejemplo, la implementación del operador 1, es decir, el que tiene el más con el 1 como superíndice, no cumple con inclusión, ya que pierde sentencias. Y la implementación del operador 2 no cumple con éxito, porque la sentencia por la cual se expande debe pertenecer al conjunto resultante. La expansión permite incorporar información nueva sin ningún chequeo de consistencia. El operador de expansión puede implementarse de la manera que se ve en pantalla. Se puede implementar con la unión de conjuntos. Bien, ahora vamos a definir la contracción, pero antes analicemos algunos ejemplos como lo hicimos con la expansión. Supongamos que queremos contraer esa base por B. En este caso, B tiene una sola derivación, por lo tanto, este es el resultado de la contracción por B. Ahora supongamos que deseamos contraer esta base por A, y en este caso, A no pertenece a las consecuencias de K, por lo tanto, la contracción no produce ningún cambio. Ahora supongamos que deseamos contraer esta base por R. En este caso, R tiene dos derivaciones, ya que con A y A implica R, tenemos R, y con B y B implica R, tenemos también R. Por lo tanto, para eliminar R, tenemos que eliminar todas las formas de deducir R. En este caso hay 4 formas de contraer K por R, eliminando la menor cantidad de sentencias posible. Hay que elegir una forma de contraer. Ahora, cualquiera de esas 4 resultados está bien, porque en ninguno se deduce R. Como vimos en los ejemplos recientes, una contracción es una operación de cambio que consiste en la eliminación de una creencia sin el agregado de ninguna nueva. Y como vimos recién, una contracción de K por A debe garantizar que A no se infiera de la base resultante. Ahora, sabiendo esto, ¿cómo debemos implementar la contracción? Consideremos algunas opciones, como estas dos.
Contraer K por A podría ser igual al conjunto vacío. O contraer K por A podría ser igual a solamente sacar de la base de creencia la creencia A. ¿Eso está bien? ¿Cómo debería comportarse un operador de contracción? Para ayudarnos a buscar una buena implementación, al igual que lo hicimos con la expansión, vamos a ver algunas propiedades o postulados. Solo vamos a mostrar dos de los postulados a modo de ejemplo. Un operador de contracción debe cumplir con el postulado de éxito. Si alfa no es una tautología, es decir, una verdad absoluta, entonces la contracción debe tener éxito en la eliminación de alfa. Esto es, alfa no debe pertenecer a K contraído por alfa. Y además debe cumplir con el postulado de inclusión. Esto es, K contraído por alfa debe estar contenido en K. Lo que quiere decir este postulado es que la contracción no debe agregar nuevas sentencias. Por ejemplo, consideremos las implementaciones que planteamos hace un rato. Si el operador se implementa como la segunda opción, la que está en lila, esta implementación no cumple con el postulado de éxito, porque como vimos antes, puede haber una derivación para A más allá de que esté de forma explícita en la base. En teoría de cambio, además, se busca satisfacer el principio de mínimo cambio, es decir, que el operador debe realizar el menor cambio posible. Esto evita soluciones no deseadas como la primera opción de las implementaciones que sugerimos, la que está en verde, que para eliminar una sentencia propone eliminar todo. A continuación mostraré un operador de contracción que fue propuesto por Sven Ove Hansson en 1994 llamado kernel contraction. Las contracciones de tipo kernel de K con respecto a una sentencia alfa consiste de, primero, obtener los subconjuntos minimales de K que pueden deducir alfa. Segundo, elegir de cada una de estas derivaciones mínimas sentencias a ser eliminadas con una función de incisión. Y luego, eliminar las sentencias seleccionadas por la función de incisión. De esa manera, la kernel contraction garantiza que una vez hecha la contracción, no se va a poder deducir desde la base resultante la sentencia por la cual se realizó la contracción. Ahora les voy a mostrar la definición que implementa cada uno de los puntos que mencioné recién. Para el primer punto se necesita definir alguna función que retorne todos los subconjuntos minimales que deduzcan la sentencia que se va a contraer. Supongamos que se desea contraer K por B. La función ker retorna el conjunto de todos los subconjuntos de la base a contraer por B, que deducen B y que son minimales. Noten que la función ker retorna un conjunto de conjuntos y a cada elemento de la función del conjunto retornado por la función ker se lo denomina B-kernel. Para poder elegir sentencias a ser eliminadas de cada kernel, se define una función de incisión que retorna elementos que solo salen de los kernels y sí o sí debe elegir al menos un elemento de cada kernel. Observen que no se define una función concreta, sino que se define lo que debe cumplir una función de incisión: elegir como mínimo un elemento de cada prueba minimal. Por ejemplo, una función de incisión podría elegir el primer elemento en orden lexicográfico de cada prueba minimal o de cada kernel. Y otra función de incisión podría decidir elegir todos los elementos de cada kernel. Por último, para poder eliminar los elementos seleccionados por la función de incisión, se usa directamente la diferencia de conjuntos. Noten que en esta definición, como subíndice del operador, ponemos el símbolo que utilizamos para la función de incisión, ya que la contracción será diferente para cada función de incisión concreta que se defina. Por ejemplo, consideremos esta base de aquí y supongamos que se desea contraer por B.
Primero se calculan los subconjuntos minimales que deducen B, como lo indica el primer punto. En este caso, son 3 los subconjuntos minimales que deducen B. Luego, de cada uno de esos subconjuntos minimales, se elige al menos una sentencia, como lo indica el segundo punto de la definición de contracción que acabamos de introducir. Supongamos que consideramos que sigma sub 1 elige el primer elemento en orden lexicográfico de cada subconjunto minimal, y en este caso se obtiene ese conjunto. Luego se elimina con diferencia de conjunto esas sentencias que acabamos de elegir con la función de incisión y se obtiene como resultado esa base que presentamos ahí. Bien, ahora por último analicemos la revisión, el operador de revisión, que es uno de los más interesantes de la teoría de cambio. En la revisión priorizada, para que se preserve la consistencia, al incorporar una sentencia B a la base de creencias K, debe eliminarse toda posible derivación de no B en K, si es que existe. Esto hace de la revisión el operador más complejo de los 3, sin embargo, es posible definir la revisión en función de los otros 2 operadores, a través de la identidad de Levi, que permite definir revisiones a partir de contracciones y expansiones. En este caso, se define la revisión de K por B usando la contracción por no B para asegurarse que se eliminen todas las derivaciones de no B, así cuando agregue B no hay contradicciones. Luego agregamos B con una expansión y el resultado es la revisión de K por B. Como hicimos con los otros 2 operadores, analicemos un par de ejemplos. Supongamos que queremos revisar esta base por una sentencia que está explícitamente en la base. La revisión no tiene efecto porque ya estaba la sentencia. Ahora, si quiero revisar por una sentencia cuyo complemento tiene más de una derivación, hay que elegir una de las formas que se utilizó de contracción. En el ejemplo que hemos mostrado son 4, de la contracción por R, que recién vimos, y luego expandir por no R. El resultado al que llegamos aquí es uno de todos los posibles, ¿sí? El que estoy mostrando, elegí uno de los 4 posibles que habíamos mostrado para los ejemplos de la contracción. Las revisiones son operaciones de cambio que permiten agregar información a un conjunto o a una base de creencias respetando las siguientes premisas. Preservar consistencia en el conjunto revisado y preservar tantas creencias del conjunto original como sea posible. Por lo tanto, la revisión tiene la propiedad de que permite incorporar creencias a un conjunto de creencias generando un nuevo conjunto de creencias consistente. Si nosotros queremos implementar una revisión de tipo kernel, vamos a utilizar el operador de contracción de tipo kernel usando la identidad de Levi. Recuerden que la identidad de Levi lo que primero sugiere es contraer la base por el complemento de la sentencia que se quiere agregar a través de la revisión y luego expandiendo la base por la sentencia que se quiere agregar. Si nosotros lo traducimos esto a la implementación utilizando las kernel, lo que hay que hacer entonces es sacar del conjunto o de la base de creencias todas aquellas sentencias que contribuyen a una derivación del complemento de la sentencia que se quiere agregar y luego, por medio de la unión de conjuntos, agregar la sentencia que se quiere agregar a través de la revisión. Vamos con un ejemplo de esta implementación de las kernel revision. Supongamos que tenemos esta base y queremos revisar esa base por no B. Primero contraemos por el complemento de no B, que sería B. Luego, a través de la expansión, agregamos no B a la base. Entonces, para poder concretar la revisión por no B, tenemos que computar todos los subconjuntos minimales que deducen B y elegir de cada uno de esos subconjuntos minimales sentencias para poder sacarlos de la base.
y luego expandir o agregar a ese resultado parcial la sentencia no B. Veamos esto con un ejemplo concreto y veamos qué sucede a cada paso. Primero calculamos los subconjuntos minimales que deducen B. En este caso son estos tres subconjuntos minimales. Luego, a través de la función de incisión sigma sub 1, un elemento al menos de cada uno de estos subconjuntos minimales. La función de incisión, por ejemplo, podría elegir de cada uno de los subconjuntos minimales el primero en el orden lexicográfico. Entonces, con sigma sub 1 del primer kernel elegimos la única sentencia que hay, del segundo kernel la sentencia A y del tercer kernel la sentencia A implica B. Luego, para eliminar de la base esas sentencias que acabamos de elegir, lo debemos hacer con la diferencia de conjuntos. Esto nos da como resultado esa base que ustedes pueden ver ahí. Al resultado debemos agregarle a través de la unión de conjunto la sentencia por la cual estamos revisando. Y esto nos da como resultado final esta base. Con este ejemplo hemos llegado al final de este nuevo video donde presentamos modelo de cambio a través de los operadores de revisión, contracción y expansión. Saludos.